Vamos al texto, San Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fruto. Cuenta cuántas veces se menciona la palabra fruto en esos 5 versículos. Fruto, fruto, fruto. Mucho fruto. Dios es un Dios de mucho fruto. Dios es un Dios de abundancia. Dios no es Dios de mezquiñez. Dios no es Dios de andar contando centavos. Dios es Dios de muchos frutos, de riqueza, de abundancia, de prosperidad. Y así como quiere en tu vida riqueza, prosperidad, abundancia, quiere en tu vida espiritual también riqueza, abundancia, prosperidad. Y la evidencia de la prosperidad en tu vida espiritual son los frutos. Frutos, muchos frutos. No voy a entrar en aspectos teológicos. El fruto es uno solo, el fruto del Espíritu, que se traduce de muchas maneras, se ve de muchos colores, de variadas formas, pero es un solo, el fruto del Espíritu Santo. El problema es el siguiente, queridos. Hay mucha gente que dice, estoy en Cristo, estoy en Cristo, estoy en Cristo, pero el fruto no aparece. Entonces, como el fruto no aparece, muchos tenemos la tentación de comenzar a predicar frutos, frutos, frutos y olvidarnos de predicar a Cristo. Porque pensamos así, si se habla tanto de Cristo y los frutos no aparecen, algo está de malo aquí, entonces hay que concentrarnos aquí. Pero querido, fruto es fruto. Si tú vas a un naranjo y quieres arrancarle naranjas, arrancarle, no vas a arrancar nada. Tú tienes que abonar el naranjo, tú tienes que limpiar el naranjo, tú tienes que alimentar el naranjo, tienes que cuidar el naranjo. O entonces, la vid. Yo soy la vid, dice Jesús. Es ahí está el secreto del fruto, porque fruto es consecuencia. Fruto es resultado. La raíz, la savia corre por el tronco. Yo soy la vid, dice Jesús. Es por eso que tenemos que predicar a Jesús. Tenemos que llevar a la iglesia a Jesús. Pero ¿por qué hay mucha gente que habla de Jesús? Yo estoy en Cristo, pero el fruto no aparece? Porque hay un problema. Mira lo que dice el texto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Hay pámpano que está en Cristo, pero no lleva fruto. ¿Cómo puede ser eso? Es que cuando una rama, un pámpano, se quiebra, continúa ligado al tronco,
pero la savia no pasa. La vida no pasa. En consecuencia, está en el pámpano, pero no produce frutos. Y el riesgo que los cristianos corremos es ese, de pensar que porque estamos en la iglesia, estamos en Cristo. De pensar que porque andamos cumplimos los requerimientos de la iglesia, estamos en Cristo. O simplemente porque guardamos el sábado, guardamos la ley, devolvemos el diezmo, estamos en Cristo. No, 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 no. Hay que revisar todos los días nuestra relación con Cristo. Esto es lo más vital. ¿Cómo se está en Cristo? A través de la oración diaria, a través del estudio diario de la Biblia y a través de la testificación, o sea, buscando una persona para traerla para Cristo. Sin estas tres cosas en la experiencia individual, tú puedes estar unido pero quebrado. Por lo tanto, los frutos no van a aparecer, porque la vida no pasa, la savia no viene. Eres fruto seco dentro de la iglesia, pero al fruto que no produce fruto, dice Cristo, mi Padre lo cortará. Por lo tanto, en la opinión de Cristo, la ley de la vida es fructificar, es producir, es multiplicarse. Y el único secreto es estar en Cristo. Esta mañana voy a estudiar un tema que la mente humana no tiene condiciones de entenderla completamente. Cuando hablamos del Espíritu Santo, alias cuando hablamos de Dios, de la divinidad, cuando hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estamos hablando de un terreno que escapa a nuestra comprensión humana. Porque, querido, Dios es Dios. Dios es, alguien en el pasado usó la ilustración, es como todo el agua del mar y nuestra cabecita es como un vaso. ¿Cómo puedes hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Entonces, ¿cómo puedes entender a Dios con tu mente humana? Es por eso que hay hermanos sinceros que salen diciendo que no hay Espíritu Santo, que esto, que aquello, porque la mente humana no tiene condiciones de entender los misterios de la divinidad. Y yo no pretendo en media hora explicar todo, pero quiero limitarme a la manera como el Espíritu trabaja en el corazón para que los frutos aparezcan en la vida. Desde chico yo escuchaba hablar de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Escuchaba hablar del pecado contra el Espíritu Santo. A mi madre yo le escuchaba mucho orar. Yo era pequeño, le veía a mi madre orando: Señor, éncheme de tu Santo Espíritu. Y yo no entendía lo que mi madre quería. Nosotros los adventistas tenemos un lenguaje bien particular. Hemos ganado almas. Una persona que viene de fuera dice: ¿qué habrán ganado estos? Almas, ¿qué alma? Es nuestro lenguaje. Éncheme de tu Santo Espíritu. Yo imaginaba a mi madre como un globo que se iba hinchando y se iba. La otra oración de mi madre que me preocupaba: cúbreme con tu manto de justicia. ¿A qué hora cae ese manto? Pero ese es el lenguaje nuestro. ¿Qué cosa es ser lleno, henchido del Espíritu Santo? ¿Qué cosa es lluvia tardía? Nosotros hablamos tanto de la lluvia tardía que a veces no la entendemos. Si yo te pregunto esta mañana ¿qué es la lluvia tardía o la lluvia temprana? Me vas a decir la lluvia del Espíritu Santo en el Pentecostés, y la lluvia tardía, la lluvia que va a caer antes de la venida de Cristo. Y teóricamente está correcto, históricamente está correcto.
En el aspecto histórico, la lluvia temprana cayó en los días de Pentecostés y la lluvia tardía caerá en nuestros días. Eso es en la historia. Pero tú no eres historia, tú eres gente, tú eres experiencia. Por lo tanto, para que la lluvia tardía caiga a tu vida, primero tiene que caer la lluvia temprana. Pero pastor, la lluvia temprana ya no cayó en el Pentecostés. No, eso es en la historia. En la historia sí cayó en el Pentecostés y caerá en nuestros días históricamente. Pero en tu experiencia, antes que caiga la lluvia tardía, tiene que caer la lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana? Es el primer trabajo que el Espíritu Santo realiza en el corazón humano. ¿Y cuál es ese primer trabajo? En el siguiente capítulo, en el capítulo 16, el propio Señor Jesucristo lo explica cuando en el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y dice, y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el primer trabajo del Espíritu Santo. El primer trabajo, la lluvia temprana del Espíritu Santo en tu vida, el primer trabajo del Espíritu Santo en tu vida es convencerte de pecado. Y cuando tú te convences de tu pecado, te desesperas. Entonces el Espíritu te convence de justicia, la justicia en Cristo. Y también te convence del juicio, porque si tú no aceptas, vas a tener que enfrentar las consecuencias posteriores. Ese primer trabajo del Espíritu Santo, de convencer al ser humano, ¿qué cosa está mal en mi vida? ¿Qué cosa tengo que cambiar? ¿Qué cosa tengo que corregir? Ese trabajo es la lluvia temprana del Espíritu Santo en mi vida. Y solo cuando yo le haya permitido al Espíritu Santo realizar su primer trabajo, entonces estoy listo para que Él realice su último trabajo, que es la lluvia tardía, la plenitud del poder, la exuberancia de fruto. Voy a hacer una ilustración tonta. Dicen que las ilustraciones tontas son las que mejor enseñan. Vamos a decir que yo tengo un campo baldío aquí, no hay techo, no hay nada. Yo llamo a un arquitecto y le digo, por favor, colóqueme el techo aquí, colóqueme el techo. Él me dice, pero pastor, yo no puedo. No, pero yo le pago. No, pero no puedo, pero yo le suplico, no puedo, pero yo me quedo un año arrodillado delante de usted, colóqueme el techo. No puedo. Pero, ¿por qué no puede? Porque antes de colocar el techo hay que colocar las columnas, hay que colocar las paredes. El techo es lo último. Ahora yo no sé si tú te has dado cuenta, nosotros y siempre estamos pidiéndole a Dios, Señor, mándanos la lluvia tardía, mándanos la lluvia tardía, danos la lluvia tardía. Pasamos noches enteras, semanas de oración clamando por la lluvia tardía, ayunamos pidiendo la lluvia tardía, hacemos vigilia pidiendo la lluvia tardía y la bendita lluvia tardía no llega. ¿Por qué? Simplemente porque estamos pidiendo en el orden equivocado. Para que la lluvia tardía llegue, para que el techo sea colocado, primero tiene que llegar la lluvia temprana. Primero hay que colocar las columnas, las paredes, y la lluvia temprana es el primer trabajo que el Espíritu Santo realiza, y la lluvia tardía es la plenitud del poder que el Espíritu nos dará. Pero ¿cómo nos puede dar la plenitud del poder si no permitimos al Espíritu Santo realizar su primera obra, que es convencernos del pecado? Ahora vas a decir, sí, pero el Señor Jesucristo ya me convenció de pecado cuando yo estaba en el mundo y fue por eso que me convertí, fue por eso que estoy ahora en la iglesia. Sí, eso puede ser parte.
Pero a veces continuamos en la iglesia ya convertidos y nadie logra convencernos de nuestro pecado. Porque cuando estoy hablando de pecado, no estoy hablando de adulterio, no estoy hablando de homosexualismo, no estoy hablando de prostitución, que también puede estar clasificado como pecados. Estoy hablando de pecado. Estoy hablando de orgullo, estoy hablando de vanidad, estoy hablando de terquedad, estoy hablando de egoísmo, estoy hablando de querer hacer lo que quiero. ¿Y cuánto trabajo el Espíritu Santo de Dios tiene para convencernos de las cosas? Vamos a pensar en una familia, en un hogar. Esposo y esposa discuten, se desentienden, porque mi tema no es hogar y familia esta mañana, pero yo quisiera hacerte una pregunta. No levantes la mano, pero solo para sí, retórica, y preguntarte, a ver, ¿cuántos esposos aquí nunca pelearon con la esposa? ¿O cuántas esposas aquí nunca pelearon con el esposo? Y si levantas la mano, cuidado, de dos una: o eres un grande mentiroso, o eres completamente dominado por el otro, que ya no hay pelea, pues. Pero en una familia donde hay dos seres que piensan, claro que hay discusión, claro que hay dificultades. Claro que tú piensas que debe ser así y ella piensa que debe ser así. Ella piensa que debe ser de este color y tú piensas que debe ser. Claro que hay desentendimientos. Por eso el texto bíblico dice: airaos y no pequéis. Y por eso Pablo dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque mientras vivamos en este mundo cargando la naturaleza pecaminosa, claro que muchas veces nos vamos a desentender. Pero ahí llega la noche. Marido y mujer están desentendidos. Él se acuesta mirando allá, ella se acuesta mirando para el otro lado. Ahora viene el Espíritu Santo maravilloso para realizar su trabajo. Y su trabajo es convencer de pecado. Y el pobre espíritu comienza con el hombre, pues Adán fue creado primero, entonces vamos. No hay nada de machismo aquí, pero vamos. El Espíritu Santo va donde Adán. Adán, pide perdón a tu esposa. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Yo no le hice nada, yo no dije nada. Pídele perdón, mire, ella está triste, está mirando para el otro lado, está llorando, la has herido. Pídele perdón. No, si hubiese hecho algo malo, yo le pedía perdón, pero yo no he hecho nada de malo, porque tengo que pedirle perdón. Y ya que el espíritu no lo puede convencer a Adán, se va donde Eva. Eva, pídele perdón, por favor. ¿Pero por qué tengo que pedirle perdón? Si él es el que me gritó, él es el que me hirió, él es el que tiene que pedirme perdón, yo no. Pobre Espíritu Santo, vuelve donde Adán. Adán, creo que ella no te va a pedir perdón, entonces anda tú. No, porque yo grité, sí, pero ella estaba haciendo algo malo, y si yo le pido perdón se va a acostumbrar. No, yo no le pido perdón. Ahí el pobre espíritu viene para aquí, nada, viene para aquí, nada, viene para aquí, nada. Al día siguiente los dos van a la iglesia. Señor, danos la lluvia tardía del Espíritu Santo. ¿Qué lluvia tardía quieres? ¿Qué techo quieres que Jesús te ponga cuando no hay columnas y no hay paredes? Yo les voy a contar una experiencia dolorosa de mi vida. Un día yo tenía que predicar en un lugar en el otro extremo de la ciudad de San Pablo. San Pablo es una ciudad con 15 millones de habitantes. Ustedes tienen idea de una ciudad grande. Claro, hay ciudades grandes como Nueva York, Ciudad de México, en fin.
Pero yo vivía en un extremo y tenía que predicar en el otro extremo. Y para llegar a tiempo a la iglesia donde tendría que predicar, yo tendría que salir 4 de la tarde, a más tardar, si no, no llegaba a la otra iglesia. Atravesar la ciudad en la hora del pico, del rush. Entonces dije a mi familia, mi esposa, mis hijos, vamos a salir a las 4 de la tarde. 15 para las 4 yo ya estaba listo, todo listo. Vi a los hijos todos vestidos, la esposa ya estaba arreglada, fui al carro, saqué el carro y me puse a esperarlos. 4 de la tarde, 4:05, 4:10, no aparecían, me comencé a poner nervioso. Toqué la bocina, ahí salió un hijo. Después de 2-3 minutos salió el otro hijo, ahí salió el otro, salió la esposa. Yo no sé cómo está en tu casa, pero en mi casa la última en salir es la esposa. Pero yo entiendo por qué, porque todos salimos por salir, pero ella antes de salir revisa el horno, revisa la luz, cierra la ventana, coloca el pestillo. A nosotros no nos interesa nada de eso, solo salimos. Entonces ella vigila todo, cuida todo, más hasta mi esposa salió y faltaba uno. ¿Dónde está el hijo? No sé. Toqué la bocina de nuevo, nada. 4:15. ¿Cómo voy a enfrentar el tránsito? No voy a llegar. Me comencé a poner nervioso. La naturaleza pecaminosa. Ustedes nunca lo vieron al pastor Bullón nervioso, pero imagínenlo. Dejé el carro y fui adentro. ¿Qué pasa? ¿Dónde está ese muchacho? En nuestro dormitorio hay un espejo de pared enorme. Él estaba ahí, frente al espejo, de pantalón, 4 camisas en la cama, y él escogiendo cuál de las camisas combinaba mejor con el pantalón. El papá desesperado para llegar a tiempo, para predicar, atravesar toda la ciudad, y él escogiendo pantalón. Yo no le dije nada, yo no lo agredí, no le dije nada, simplemente agarré la primera camisa, que por coincidencia era la que menos combinaba. Le coloqué en la mano y le dijo: hijo, esta, y te vas a vestir en el carro, vamos. Y los hijos saben cuándo no es momento de discutir con el papá, y ese no era el momento. Entonces él calladito se fue, agarramos el carro y fuimos. Pero mientras íbamos, miré por el retrovisor y vi a mi hijo atrás llorando, las lágrimas. Entonces sentí una voz aquí en mi corazón que me decía: pídele perdón a tu hijo. Y yo inmediatamente reaccioné y dije: ¿pero por qué? ¿Qué le hice? No le hice nada. No le grité, no lo agredí, no le dije nada. Y al final de cuentas, ¿quién está cierto y quién está equivocado? ¿Él que está escogiendo camisa o yo que tengo que llegar a la predicación? Pero el espíritu no, tú sabes, con el espíritu no puedes discutir. El espíritu dulcemente va trabajando. Mira, tú puedes decir lo que quieras, pero pídele perdón a tu hijo porque está llorando. No. ¿Por qué? No le hice nada. Y si no tomo esa posición firme, él me va a hacer llegar tarde toda la vida, y lo peor, él no va a aprender a ser puntual. No tengo que pedirle perdón. Tienes que pedirle perdón. Tu hijo está herido, pídele perdón. No. ¿Sabes cuánto tiempo el Espíritu Santo trabajó conmigo? Pídele perdón. No, pídele perdón. No, sí, que no, que sí, que no. Llegamos a la iglesia, ya era tarde. Llegamos tarde. El anciano ya estaba en la puerta desesperado. Cuando vio mi carro dijo: pastor, yo estaciono su carro, usted entre que ya estamos atrasados. Agarró el carro, yo me fui adentro. Hicimos la oración, entramos, cantamos un himno, vino una oración, vino un cuarteto para cantar. Yo me senté mientras el cuarteto cantaba
incliné mi rostro y hice la oración que siempre hago antes de predicar la palabra de Dios. Dios mío, dame el poder de tu Espíritu para predicar. Y en ese momento, querido, yo sentí aquí una voz como diciendo: ahora quieres poder, ¿no? Todo el tiempo te estoy dando mi Espíritu, no quieres. Esa gotita de la lluvia temprana, eso no la quieres. ¿Para qué? ¿No? Tú quieres el chaparrón, ¿no? Con la fuerza. Querido, detrás del púlpito me vi como era, humano, insignificante, egoísta, terco, intransigente, queriendo enseñar puntualidad, sin importarme si estoy viendo, si estoy haciendo sangrar corazones. ¿Qué me interesa? Lo que interesa es la puntualidad. No podría predicar aquella noche. Salí, fui a la puerta, le dije al diácono: hermano, llame a ese muchacho de camisa verde que está sentado, llámelo. Mi hijo fue adelante. Atrás me dice: ¿qué fue, papá? Hijo, quiero que me perdones. Él me miró asustado. ¿Por qué? Es que necesito predicar. No puedo predicar, yo te herí. Tú no me hiciste nada. No, yo sí te hice. Tú estabas llorando. Y cuando yo predico ahora, no quiero que veas un padre intransigente, quiero que veas un hombre de Dios. Yo no soy ese hombre de Dios. Hijo, perdóname. Y los muchachos son maravillosos. Él me abrazó, dice: papá, no te preocupes, yo te hice quedar mal, yo te hice quedar con rabia, yo te hice llegar tarde. Si hay alguien que tiene que pedir perdón, soy yo. Anda, predica tranquilo, anda en paz. Y fui a predicar. Y aquella noche hice un llamado. ¿Y sabes quién fue la primera persona que se levantó al llamado? Mi hijo de camisa verde. ¿Sabes cómo aparece el fruto? El Espíritu viene y te dice: hijo, no está mal. No, sí, está bien. No, hijo, está mal. No, está mal, hijo. Si nosotros fuésemos sensibles a la voz del Espíritu Santo, ¿habría iglesias divididas? ¿Habría iglesias partidas por la mitad? Un anciano para aquí, el otro anciano para allá. ¿Y por qué están peleados? Porque uno quiere que el piano vaya aquí, otro quiere que el piano vaya aquí. Y el piano es tan importante que ¿qué me interesa? Ando pisando sentimientos, abriendo heridas, porque yo soy conservador, porque... Querido, no es así que el Espíritu Santo trabaja. Cuando en Juan 17 el Señor Jesucristo hace su oración intercesora, dice: Señor, que mis hijos sean uno, la unidad. Pero a veces, por ser conservador, no me interesa pisar. Quiero que la juventud piense como yo pienso. Hay cosas interesantes, querido. Dicen los estudiosos que el gusto musical se forma entre los 12 y los 16 años. Y cuando yo tenía entre 12 y 16 años, ¿sabes cuál era la música que la iglesia escuchaba? Del Delker y Heraldos del Rey, Braulio Pérez Marcio. Entonces esa para mí es música sagrada. Esa es la música sagrada para mí. Entonces cuando mis hijos comenzaron a crecer, del Delker ya no cantaba, los Heraldos del Rey famosos ya no estaban.
Ahora era el tiempo de los Heritage Singer. Y esa música me chocaba a mí. Esa música me golpeaba a mí. Me agredía a mí. Yo les decía, hijo, eso no es música sagrada. Música sagrada es del Delkery, eran los del rey. Solo que ellos ya estaban ahora entre 12 y 16 años con otro tipo de música, pero con la misma sinceridad con que yo buscaba a Dios. Querían servir al mismo Dios, adorar al mismo Dios. Pero me di cuenta que yo comenzaba a imponerles, y me di cuenta que en lugar de atraerlos a la iglesia, a Cristo, los estaba separando. Y me tuve que tragar a los Heritage. Y yo escuchaba del Delker y Heraldos, y ellos los Heritage. Pobres Heritage, desaparecieron. Ahora ya no están más, ahora es otra música. Y sin embargo, querido, hoy día hay hermanos que no les interesa a los pobres muchachos, los pisan, los maltratan. Afuera esos muchachos reciben contradicciones, se ríen de ellos por sus principios, porque no practican sexo antes del matrimonio, porque no hacen esto, porque no aquello. Afuera se ríen, se burlan, les dicen anticuados, no valen para nada, son gente de otro planeta. Vienen a la iglesia y los mayores, en lugar de amarlos, de recibirlos, los pisoteamos, los agredimos. Y después nos quejamos que no hay juventud, que la juventud se está yendo, que la juventud es mundana. Ahora, en ese trabajo de agresión, el Espíritu Santo no viene, no te habla, no te dice. Claro que habla, pero tú discutes con el Espíritu. No. Yo tengo razón porque el Enejuay, porque esto, porque aquello, porque quiere decir, el Espíritu no cuenta tus convicciones, tus ideas. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? A través de su palabra escrita, a través de los consejos del Espíritu de profecía. Por eso dice, te haré recordar y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré recordar que, para hacerte recordar algo debe estar dentro de tu cabeza. ¿Cómo te va a hacer recordar el Espíritu Santo el camino en que debes andar si no has colocado los principios eternos de la palabra de Dios en tu cabeza, en tu corazón? Cuando los principios están ahí, sí, tú vas a recordar. El Espíritu te va a hacer recordar, va a usar en el momento cierto. No, anda por aquí, no, anda para allá, no, pide perdón, no, retrocede, no, avanza. Es el Espíritu que te va a guiar, haciéndote recordar los eternos principios de la palabra que están guardados en tu mente. Por eso la necesidad de estudiar la Biblia, de leer del Espíritu de profecía, de conocer el contexto en que las cosas fueron escritas, de tener equilibrio que el Espíritu da. Estoy seguro que esta mañana hay más de un hermano que no habla con el otro hermano. Y yo sé cómo son esas cosas, porque una vez yo estaba participando de una santa cena
Y había una diaconisa que había preparado el pan, arreglaba la mesa con cariño, el mantel, la flor y todo. Qué cariño, qué dedicación. Y de repente, cuando yo estaba todo pronto, ella entra a la sala pastoral y se sienta y comienza a llorar. ¿Qué fue, hermana? ¿Qué pasó? Oh, pastor, es que acabo de ver una hermana a la que no la puedo ver. Se le malogró toda la Santa Cena. No la puedo ver. ¿Por qué no la puede ver? Porque pastor me hirió. En el pasado me hirió. Me dijo cosas, me ofendió. No la puedo ver. Ahora dime una cosa. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no trabaja en el corazón de esta hermana diciendo perdona? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no trabaja en el corazón de la otra diciendo pide perdón? Pero cada uno argumenta. Cada uno tiene sus argumentos. No, cada uno tiene sus disculpas, inventa. Pero lucha contra el Espíritu, no quiere. Pero quiere la lluvia tardía. Oh, la lluvia tardía sí, pero la lluvia temprana, esas gotitas que cada día el Espíritu te habla al corazón, eso no. La lluvia tardía. La plenitud, la exuberancia de fruto. Pero ¿cómo va a aparecer fruto si las primeras gotitas caen a tu vida convenciéndote de lo que estás haciendo está mal, pero no aceptas, rechazas? Ahora, esto del Espíritu Santo funciona de la siguiente manera. Si hoy día cae una gotita y tú le dices sí al Señor, avanzas para aquí. Mañana te habla, le obedeces, avanzas. Mañana te habla, le obedeces, avanzas. Sigue hablándote, obedeces, avanzas, avanzas. Te sigue hablando, avanzas, avanzas. Y llegas a la lluvia tardía, la plenitud del Espíritu Santo. El poder, querido, poder para resucitar, para hacer andar paralíticos, para predicar el Evangelio. Y poder sobre el pecado. La plenitud del Espíritu Santo. Pero por otro lado, si el Espíritu Santo te da sus gotitas de la lluvia temprana y no le haces caso, en lugar de avanzar para aquí, avanzas para aquí. Y mañana te habla y no le haces caso, avanzas para aquí. Te sigue hablando, no le haces caso, vas avanzando para aquí. ¿Y sabes a dónde te lleva esto? Al pecado contra el Espíritu Santo. Llega un momento en que te endureces. Puedes estar en la iglesia, pero nada te importa. Puedes tener un cargo en la iglesia, pero eres un hombre endurecido por dentro contra el Espíritu Santo. Solo tienes dos caminos cuando la lluvia temprana del Espíritu, cuando el trabajo de la voz del Espíritu Santo se realiza en tu vida. Solo tienes dos posibilidades: o vas para allá o vas para allá. No te puedes quedar en el mismo lugar. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Cuando llegas al punto de no sentir más dolor. Cuando escuchas la palabra de Dios pero no penetra tu corazón. Cuando estás en el error, el Espíritu te grita pero tú ya no escuchas. Tú siempre estás en lo correcto. Tú eres incapaz de retroceder. Has llegado al punto de no retorno. Y pastor, ¿qué hago si he llegado allá? Te voy a contar la última historia de la mañana. Yo era misionero, yo fui misionero entre los indios durante muchos años. En la selva peruana. No habían carreteras, no habían caminos. Era una mochila en las espaldas, caminando, buscando las aldeas, evangelizando a los indios. Y un día me perdí.
y tendría que pasar en la noche. Y los indios me habían dicho: pastor, si usted tiene que pasar en la noche en la selva, en la mata, prenda fuego, prenda fuego. No se atreva a pasar la noche sin fuego, porque el fuego primero le va a dar calor, el fuego va a ahuyentar a las fieras, el fuego va a ahuyentar a los insectos. Usted va a tener una noche tranquila. Prenda fuego. No se atreva a pasar una noche sin fuego. Y cuando llegó más o menos 4 y 5 de la tarde, ya me di cuenta que ya no llegaría a ir a la aldea. Entonces dije: el poco tiempo que tengo, en lugar de querer avanzar, voy a buscar materiales para prender el fuego. Y conseguí ramas. En el trabajo de los jóvenes yo aprendí la especialidad de fogatas, cómo prender fuego en medio de la selva. Pero yo cargaba mi fósforo atrás. Solo que con el sudor del día, caminando con sudor, mi mochila era de paño, el sudor pasó, mojó el fósforo y el fósforo se me fue yendo. Primer palito, nada. Segundo, nada. Tercero, nada. Cuarto, se me fue. Me quedaba un palito. Y ahí comenzó mi desesperación. Ahí vino todo lo que había aprendido en la especialidad de fogatas. Primero, lo había aprendido: busca material inflamable. ¿Qué material inflamable en la selva? El nido abandonado de un pajarito. Ese material inflamable. Yo busqué un nido, no me importó si estaba abandonado o no. Era mi salvación. Traje el material del nido, coloqué ahí esa pelucita, esas cositas. Coloqué una ramita seca, una hojita seca. Y entonces, después de hacer una oración, coloqué el último fósforo. Brotó una chispita y la chispita se me iba. Comencé a soplar suavemente y la chispita se me iba y se me iba. Qué desesperación. Mi chispita, esa era mi garantía. Yo no podía perderla. Esa era mi chispita. De ahí iba a aparecer el fuego. El fuego era seguranza. Si yo no encendiese el fuego, pasaría una noche horrible en la oscuridad de la selva. Y fui acompañando en desesperación, clamando a Dios. La chispita prendió. Pues una hojita seca, otra hojita seca, con cuidado ahora, soplando, colocando. Y la llama fue andando, ardiendo, ardiendo. Entonces un tronco mayor, un palo mayor, ya tenía una foguera. Estaba seguro. Muchos de nosotros, queridos, por estar jugando con la voz de Dios, ya solo nos resta una chispita. Yo sé que muchos aquí sienten la exuberancia del fuego del Espíritu en su corazón. Yo sé que muchos aquí sienten la voz sonora del Espíritu Santo. Pero otros, por esa terquedad, han ido endureciendo su corazón, pero todavía hay una chispita. Yo te digo, en el nombre de Jesucristo, agárrate de esa chispita. Agárrate, obedécele a esa voz. Y vas a ver que si le obedeces a la voz mañana, vas a sentir la voz con más audible. Y pasado mañana más audible, y más audible, y más audible. Y el fuego va a volver. Y un día vas a llegar a la plenitud, a la lluvia tardía. Querido, yo no soy Martin Luther King, pero tengo un sueño. Apocalipsis 18. La tierra iluminada con la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? El carácter de Dios reproducido en la vida de su pueblo. ¿Cómo? A través del trabajo silencioso del Espíritu Santo. Cuando cada hijo sea sensible a la voz de Dios. Cuando mis conceptos, mis preconceptos caigan de lado.
Cuando mis ideas particulares, mi egoísmo, mi orgullo, que yo llamo de liderazgo, vaya a un lado. Cuando yo escuche la voz de Dios, cuando yo me rinda a la voz del Espíritu Santo y mi vida brille y mi compañero comience a ser incendiado y el otro aquí y el otro aquí y la tierra toda sea llena de la gloria de Dios. Y entonces Jesús vuelva a esta tierra para reclamar a su herencia, para llevar a su pueblo, y dejemos atrás este mundo de tristeza, de dolor, de muerte, de injusticia. Hoy es el día, no es mañana, hoy es el día, esta es la hora. Que Dios nos bendiga a todos, queridos. Todos necesitamos crecer en la experiencia cristiana. Todos necesitamos aprender a oír la voz de Dios todos los días. Todos necesitamos renunciar a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, someternos al Señor Jesucristo, dejar que Él viva en nosotros, soberano, que reine soberano y absoluto. Padre querido, aquí está tu pueblo, Señor. Recibe a tu pueblo, toca cada vida, purifícanos con el poder, con el fuego de tu Espíritu Santo y prepáranos, Señor, para anunciar el Evangelio en esta última generación de la tierra. Llévanos con paz en el nombre de Jesucristo. Amén.